está esta idea de ir aceptando el decrecimiento cuando durante, por lo menos desde los 80, nos dijeron que una economía tiene que crecer, crecer, crecer y seguir creciendo, lo cual es una falacia, porque en un sistema cerrado, y nuestro planeta es un sistema cerrado, el crecimiento indefinido no puede darse porque hay límites al mismo crecimiento, los recursos son limitados, o sea, nos vendieron la idea que la economía siempre tenía que estar creciendo y si no crecía es que era un desastre. Ahora está empezando a imperar una idea de que en vez de crecer debería decrecer. Mira, es muy interesante la idea del degrowth. No es una idea nueva. Cuando yo la platicaba, tiene tintes que algunos consideran hasta comunistas y socialistoides. Pero la realidad es que la idea del degrowth y toma realmente fuerza, Eduardo, después de la crisis del 2008 en Estados Unidos y empieza una corriente y de repente te encuentras a gente como Bernie Sanders, el senador por Vermont en Estados Unidos, que son firmes creyentes en sus acciones del degrowth y de algún modo vemos, curiosamente, y hablaremos un poco de esto más adelante, que Andrés Manuel en cierta medida propone, por lo menos de acción, el concepto de crecimiento. En Estados Unidos le llaman degrowth, por si lo quieren buscar en internet para encontrar un poco más de literatura al respecto. Pero la corriente del decrecimiento... Eso se escribe D-E-G-R-O-W-T-H. Exactamente, Eduardo. D-E-G-R-O-W-T-H. Bien. Para los que los quieran buscar en internet, lo que van a encontrar es que básicamente esta corriente de pensamiento dice que hay que poner al planeta, hay diferentes niveles, pero hay que poner al planeta y a la sociedad por encima del crecimiento del país y el crecimiento de las empresas. A diferencia de, por ejemplo, la idea neoliberal, que lo que dice es que si mejoran las empresas y mejora la economía, por ende mejora la gente. Es un movimiento de forma de pensar. De hecho, los degrowthers o los creyentes en el decrecimiento, lo que dicen es que el PIB no tiene que ser el eje de medición de éxito de un país y mucho menos el aumento, por si les suena conocido. Pero quien dijo que eso no debería ser es el economista que inventó el PIB, dijo, no se usa el PIB para medir el bienestar de un país. Lo único que mide el PIB es cuánto produjo una economía. Y él advirtió de que los políticos se iban a agarrar del PIB para decir si eran exitosos o no. Exactamente. Y lo interesante de esto, Eduardo, es que esta firme creencia también tiene sus gente que está a favor, pero también tiene perversiones dentro del modelo de degrowth, porque lo que encuentras es que depende cómo lo manejes. El degrowth podría convertirse, o el decrecimiento, en una corriente de pensamiento que justifique el mal actuar de los gobiernos. Y eso es de algún modo lo que empieza a preocupar también a nivel consumidor. Y aquí es donde se vuelven ejes interesantes. Según el último estudio del consumidor de EY o Ernst & Young, de lo que habla es que el consumidor se divide en 5 grandes prioridades, Eduardo. La primera es que las cosas sean sobre todo baratas. La segunda es que la salud viene primero. La tercera es que viene el planeta primero. La cuarta es que viene la sociedad. Y la quinta es que viene primero la experiencia. Entonces, lo que ves... A ver, pero eso ¿dónde lo midieron? ¿En Estados Unidos o es un estudio global? Es una encuesta mundial, Eduardo. Son casi 60,000 personas encuestadas. Y lo que te tiene que empezar, o lo que nos tiene que empezar a preocupar, es que 63% de los consumidores, lo que les importa primero es precio, ¿sí? Después, salud, que tiene sentido ahorita en medio de la pandemia. Y número 3, el planeta. No fue el planeta hasta adelante. Y de algún modo esto es lo que justifica estas ciertas medidas que empezamos a ver en algunos lugares de Sudamérica, en México, curiosamente, en algunos estados de Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, donde esta idea de decrecimiento, donde dicen, ¿sabes qué? No necesariamente necesitamos más empresas, no necesariamente necesitamos más empleo, lo que importa es el bienestar. Entonces, ¿No será que tampoco no necesariamente necesitamos 4 coches, 40 trajes, 20 pares de zapatos y 50 cinturones?
Exactamente, es cierto. Parte de la idea del decrecimiento es ir en contra del consumismo excesivo, porque dicen, oye, pues probablemente no tienes que, como bien dices, no necesitas 3 o 4 coches, no necesitas tanta ropa, no necesitas viajar al otro lado del mundo para tener una experiencia, viaja más local. Lo importante de la idiosincrasia del decrecimiento, Eduardo, es que llega un momento como el COVID y fortalece esta forma de pensar. Y lo que te quiero decir es que para los gobiernos la adopción del discurso de decrecimiento es sumamente atractivo, ¿no? Especialmente después de una pandemia, porque esta idiosincrasia podría explicar fácilmente por qué un país no crece en comparación con otros o inclusive justificar la ineficiencia de los planes de estímulo económico. A ver, una cosa es que una economía crezca y otra cosa es que tú te vuelvas austero. Creo que hay que hacer esa diferencia. La gente puede vivir sin ser tan consumista, pero si la economía no crece, vas a caer en una trampa. O sea, yo no estoy hablando que esté creciendo 8% anual, 10% anual. Tiene que haber, aunque sea un módico crecimiento, porque la economía tiene que generar la riqueza necesaria para poder repartirse entre las nuevas generaciones que están entrando a los mercados laborales, a las nuevas generaciones que están teniendo hijos, etcétera, etcétera. Exactamente, y déjame reforzar un poco más de lo que estás diciendo. El gran problema de no entender bien la filosofía de decrecimiento, no solamente para ahí, para también en cómo se comportan los otros países. Es decir, en un país como en Estados Unidos, una idiosincrasia de decrecimiento sería ceder su liderazgo mundial, porque ¿qué pasa? Se tendría que detener la economía de Estados Unidos en términos de crecimiento, y entonces, ¿qué pasaría? México también tendría que detenerse o tendría que alcanzarlo. Entonces, lo que puedes ver es que es utópico hablar de una idea de decrecimiento, porque en el mismo discurso de decrecimiento va a haber unos más ricos que otros pobres. Entonces, no se va a resolver el problema de desigualdad mundial, mucho menos el problema de desigualdad entre países. Bien. Hugo. Mira, teóricos de la desigualdad como Tomás Piketty hablan de que es necesario ya ahorita, después de la lección que nos está dando la pandemia y la lección que no pudo llenar el capitalismo salvaje, es revertir la desigualdad. Esto es importantísimo, dice, porque en los últimos 20 años ha sido en los generadores de rebeliones, por un lado. Por otro lado, dice, concentrarse, si los países se concentran en las tres que él llama formas de apocalipsis que están por venir. Una es la migración, otra es el control digital. Estas dos partes son fuertísimas, la migración y el control digital. Y después la otra parte es la ecología. Si el cambio climático. ¿Perdón? El cambio climático. Sí, el cambio climático, sí. Él dice el cuidado de la ecología en todos los niveles, no a nivel global nada más, sino a nivel también, a nivel calle, a nivel ciudad, a nivel barrio, ¿no? Entonces, si estas tres cosas se cuidan y también el flujo de bienes empieza a generar menos desigualdad, entonces esta parte que no ha sido, digamos, no le ha dado respuesta el capitalismo tal como lo estamos viviendo, es lo que va a pasar, es lo que dice Álvaro. Al final del día, este crecimiento no va a ser un estándar ya, pero el nuevo estándar va a ser la igualdad, porque estas tres cosas, si se fijan bien, esas tres cosas que estamos hablando, de la migración, el cuidado del planeta y el control digital, van encaminadas hacia esa parte. O sea, él las considera como una especie de apocalipsis, pero van encaminadas a tratar de resolver el problema a nivel global. Ramsés. Bueno, yo lo que he aprendido ahorita con lo de la pandemia sobre la austeridad y lo que practica Álvaro está muy complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita en la casa de uno, cuando estuve todo este año sin salir, tenías una cierta compra de víveres. Y hoy en día, estos víveres, cuando empezó en enero, ya subieron incrementando un 20%. Los seguros de gastos médicos ya se incrementaron. Cosas que puedes decir que puede ser austero, muy complicado, porque cosas que consideramos que no eran de austeridad, hoy se están convirtiendo en algo esencial para la vida de cada uno de nosotros. Ramsés, es que la gente se olvida que las cadenas productivas de alimentos también sufrieron interrupciones y por eso aumentaron los precios.
A ver, nos queda menos de un minuto, Álvaro, ¿quieres concluir? Sí, lo que quisiera decirte es que de algún modo el gran riesgo detrás de la idea de crecimiento del degrowth es que solamente funcionaría si todos voltearan sus esfuerzos al fomento de la sociedad, planeta y vida económica. Justamente como dice Hugo, eso no va a suceder. El balance es delicado, el consumidor, el votante no solo espera que las empresas tengan productos. Sí, lo que quieren ellos también es que haya innovación, y la innovación está más o menos peleada con la filosofía de crecimiento. Pues ojalá la sepamos transitar bien, Eduardo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.